El tema de trastorno somatomorfo es un tema un poquito más extenso, no solamente se tocan 3, se tocan como 5 o 7 patologías, pero les va a ser muy útil en la práctica. ¿Por qué? Porque va a hacer que de repente ustedes disminuyan el tiempo de consulta. Estos pacientes con trastorno somatomorfo son los que más llegan a la consulta de los médicos internistas o los médicos generales, y les produce un dolor de cabeza porque ustedes, a pesar de que con todas las habilidades que tienen, les toman exámenes auxiliares, les hacen la historia clínica y todo, les sale todo negativo, y el paciente va a seguir insistiendo muchas veces en que necesita hacerse otros exámenes o que apareció otro dolor por aquí o por allá. Ustedes, si es que saben distinguir esos trastornos, les va a ser bastante fácil enviarlos inmediatamente a la consulta psiquiátrica, que es lo que se espera, ¿no? Que ustedes tengan esos conocimientos básicos para que puedan aprender a derivar, ¿ya? Hay la definición de todas estas patologías y la clasificación, ¿ya? Está el trastorno, como les comentaba, son 7. Está el trastorno de somatización, el trastorno conversivo, la hipocondría, el trastorno dismórfico corporal, está el trastorno por dolor, y finalmente, y es la cajita de desastre, el indiferenciado y el no especificado, ¿no? Que cuando ustedes no saben de repente cuál será, pues ponen como no especificado o el diferenciado, de acuerdo ahí a ciertas características que les voy a mencionar. El somatomorfo, en primer lugar, viene de soma, ¿no? Y soma es cuerpo. Constituye pues una amplia gama de enfermedades asociadas a signos y síntomas corporales. Son los pacientes quejosos, ¿no? Que les duele todo, que les, no sé, de pronto día de examen y se me saltó el estómago, o medio cólicos. Entonces, su nombre, bueno, anteriormente se llamaba histeria, a la somatización, y justamente viene de útero, ¿no? Histeros. Bueno, la presencia de muchos síntomas somáticos no se pueden explicar a los exámenes físicos, no examina al paciente, no hay nada, ¿no? Y exámenes de laboratorio tampoco, nada. Entonces, esos pacientes con trastorno de somatización, por lo general, comienzan el cuadro antes de los 30 años, ¿no? Una época frecuente o pico es la adolescencia, y puede perdurar por más de 30 años. Epidemiología. Ustedes van a recibir de 100 personas atendidas al mes, por ejemplo, en su consultorio, 2 de ellos van a ser sus dolores de cabeza, ¿no? Que van a tener que mandar al psiquiatra. La proporción mujer-hombre es alta, ¿no? Las mujeres tenemos 5 veces más esos problemas que los varones. Entre el 5 al 10% de los pacientes de consulta de medicina interna, ¿no?, cumplen los criterios para ser diagnosticados. Los 2/3 de esos pacientes tienen síntomas psiquiátricos que se identifican, y hasta el 50, o sea, la mitad de los pacientes presentan otros trastornos mentales. O sea, son pacientes que no solamente van a ir porque pues su indigestión o por sus dolores pélvicos crónicos o sus dolores de columna o dorsales, sino que si es que ustedes de repente por ahí les preguntan antecedente de tratamiento, les van a decir que son pacientes con depresión, con tratamientos de ansiedad, abandonos, etc. ¿Qué rasgos de personalidad se ven asociados? O sea, aquellos que padecen somatización tienen rasgos de personalidad evitativos, ¿no? Son esos pacientes pues que no se les es fácil comunicar sus emociones, ¿no? No sé, de pronto tengo algo que hacer, ¿no? Pero me asignaron una guardia extra, ¿no? Pero yo no digo nada y me quedo callado, pero dentro de la guardia, uy, estoy con el dolor de cabeza, estoy mareado. ¿Por qué? Porque una conducta evitativa o rasgos evitativos no manifiestan sus emociones o sus deseos, y todo esto se revierte en una somatización. También personalidades paranoides, ¿no? Aquellos que están pensando que todo el mundo les va a hacer daño. Autodestructivos, obsesivos compulsivos, que todo quieren hacer, no pueden de repente dejar de hacer algo, ¿no? Si me niego a hacer esa guardia extra, podrían votarme, y si me votan, no sé, podría de repente en el otro mes ya no puedo colocarme guardias, y eso va a disminuir la cantidad de dinero que percibo al mes, o qué van a decir de mí los jefes, y comienza a hacerse una maraña de ideas dentro del paciente. Otros factores psicosociales para originar los trastornos de somatización es la interpretación de síntomas como un tipo de comunicación social. Como les comentaba, si no lo puedo comunicar verbalmente o exteriorizar o manifestar mis emociones,
Esto se va a ver reflejado en una somatización. Ejemplo, ¿no? Para evitar obligaciones, por ejemplo, tengo un trabajo que no me gusta, de pronto ya comencé a enfermarme, ¿no? El doctor sabe que no puedo ir hoy día a clase porque me siento mal. Saben que de repente se les va a tomar examen y no viene. Expresan emociones, ir hacia la pareja, ¿no? Justo, doctora, cuando estoy en el proceso de separación de mi pareja, me vienen todos esos dolores. Me siento mal, parece que no quisiera ir a trabajar, francamente quisiera levantarme pero no puedo. Simbolizan también un sentimiento, ¿no? El dolor de estómago, por ejemplo. Obedece también a impulsos instintivos reprimidos, ¿no? Para la escuela psicoanalítica. Y también dentro de lo que son las terapias cognitivo-conductuales mencionan que esto se sigue por un ejemplo, ¿no? Observado en padres o las costumbres étnicas, ¿no? Que pueden enseñar también a somatizar. Creencias, ¿no? Muchas veces. Uy, no hagas eso porque si no te vas a marear, ¿no? Cosas así. Dentro de los factores biológicos hay deterioros característicos en la atención y la cognición, ¿no? Va a haber una incapacidad para habituarse a estímulos repetitivos, hay falta de selectividad y también un incremento de metabolismo en el lóbulo frontal y en el hemisferio no dominante. Esa alteración metabólica y también en el hemisferio no dominante lo van a ver no solamente en somatización, sino en otros tipos de trastornos somatomorfos. Las manifestaciones clínicas van a describir síntomas de un modo llamativo y exagerado, o sea, no son dolores simples, ¿no? Son dolores en los cuales tienes que traen como cola, por ejemplo, el ausentismo escolar, el ausentismo en el trabajo. Experimentan quejas somáticas, predominantemente síntomas digestivos, ¿ya? Todo lo que es digestivo asociado a somatización, náuseas, vómitos, dificultad para tragar, dolor en extremidades, disnea, ¿no? Sin relación a esfuerzo, me falta el aire, que no llegan a ser cuadros panicosos, ojo, solamente el síntoma aislado de la disnea, amnesias, no sé, siento como que me hablan y no retengo nada, me acaban de decir cosas y no sé qué me están diciendo, no puedo dar examen, ¿no? Se me ha olvidado todo. Bueno, complicaciones del embarazo y la menstruación también. En lo que son las interconsultas, por ejemplo, en ginecología, suele pasar que la paciente no tiene aparentemente nada, o sea, lo que son las hiperemesis gravídicas, por ejemplo, ¿no? Se les realizan los exámenes pertinentes, todo está bien, no hay pérdida de peso, alteración hidroelectrolítica, no hay nada. Sin embargo, los pacientes siguen vomitando. Cuando tú conversas con los pacientes, pues mencionan que ha comenzado el cuadro de vómitos o náuseas a raíz de que al esposo lo botaron de trabajo. Y pues la señora está gestando y está muy preocupada por lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, cuando no hay una causa aparente orgánica, pero sí hay una causa, un estresor, ¿no? Externo, entonces obedece pues a estos problemas de somatización. Los enfermizos de toda la vida, ¿no? Cuando llegan a consulta a las mamás y dicen, no doctora, lo que pasa es que mi hijita es bien enfermiza desde chiquita, ¿no? O si no, mi niño, hoy día ya a la hora que estaba por terminar la consulta llegó una paciente, de las pacientes que yo considero un poco pesadas porque son esas ansiedades generalizadas que vuelven después de años, ¿no? Y que no han hecho absolutamente nada y ni siquiera vienen porque ellos quieren, ¿no? Sino porque los mandan de otros servicios. En este caso, como se va a operar de un pterigio, ¿no? En oftalmología, la señora pues piensa que en esa operación puede perder el ojo o de repente le pueden encontrar un tumor dentro del ojo y N cosas catastróficas. Y esta señora tiene un niño de 10 años, al cual constantemente le está diciendo, si agarras agua fría, te vas a enfermar porque tú tienes asma. Si corres en el colegio, te puedes caer. Si es que tú juegas con tus amigos fútbol, te va a caer un pelotazo. Es tan extrema esta mujer que me comentaba que estaba preocupada porque ha estado en el hospital desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 que le tocó su control, o sea, 1 hora y media estaba esperando. Y tenía preocupación porque ella todos los días, desde que su hijo está en primer grado, ojo, su hijo está en 4º grado de primaria, desde que comenzó el colegio, ella todos los días va al colegio con mi niño. Pero ¿cómo pueden permitirle que usted vaya? No, es que a mí no me permiten ingresar. Yo me quedo afuera y estoy mirando a la hora del recreo, si es que mi hijo está yendo al baño, estoy
La vez pasada, doctora, lo he sorprendido corriendo en el colegio. Entonces le dije, pero es lo normal. No, doctora, porque si él corre se puede caer. Entonces, ¿qué ha pasado con el niño? Me dio curiosidad, no era cuestión de ver al niño, pero me dio curiosidad de entrevistar al niño, ¿no? Entonces le he dicho que por favor me lo traiga la próxima semana. ¿Por qué? Porque la señora me dice, pero es que él mismo me ha dicho que necesita que yo vaya porque tiene miedo a enfermarse. Si es que yo no estoy, ¿qué le va a pasar? Tiene miedo a desmayarse. Digo, ¿pero su hijo tiene alguna enfermedad? No. ¿Y por qué tiene miedo a enfermarse o a desmayarse? Y ahí me dijo eso, es que mi hijito desde que nació es bien enfermizo. La pregunta ahí quedaría, ¿realmente el niño es enfermizo? ¿La madre lo enfermó? Por lo general es que las madres, ¿no? O los papás, o la persona que está a cargo del niño. O sea, estos niños enfermizos de toda la vida tienen una liga emocional o una dependencia, que vamos a ver también en otras patologías, donde la enfermedad sugiere una dependencia emocional. Me enfermo y tengo atención, me enfermo y ahí está mi paz. El malestar psicológico que se presenta en estos pacientes somatizadores es la ansiedad y la depresión. Dentro de los criterios diagnósticos está, una historia de múltiples síntomas físicos que empiezan antes de los 30 años, persisten varios años y obliga a búsqueda de atención médica. Provoca un deterioro significativo social, laboral, ¿no? Como les comentaba, el ausentismo. Debe cumplirse los criterios que se expone a continuación. 4 síntomas mínimamente, ¿no? De tipo de dolor. Historia de dolor relacionado con al menos 4 zonas del cuerpo o 4 funciones. Ejemplo, me duele la cabeza, me duele la barriga, el dorso, ¿no? Dolor de columna y mis articulaciones, extremidades, tórax, el recto también. Me duele mucho la zona pélvica durante la menstruación. Ojo que es, obviamente has ido al ginecólogo, no tienes quistes, no tienes ninguna causa orgánica. Son dolores, sí, que algunos me dicen, son idiosincráticos. Dicen, no, en este caso no es idiosincrasia, sino es somatización, ¿ya? El acto sexual o la micción también. Puede también tener 2 síntomas gastrointestinales, ¿no? Historia al menos de 2 de estos síntomas. Náuseas, distensión abdominal, vómitos, diarrea, intolerancia o diferentes alimentos. Un síntoma sexual también tiene que estar, que es la historia de al menos un síntoma sexual o reproductor al margen del dolor. Indiferencia sexual, disfunción eréctil, eyaculatoria, menstruaciones irregulares, pérdidas menstruales excesivas, vómitos durante el embarazo. Un síntoma también pseudoneurológico, y ojo, en la somatización se presenta un síntoma pseudoneurológico. Si se presentan muchos de ellos, ya está obedeciendo al cuadro que vamos a ver siguiente, que es el trastorno conversivo, ¿ya? Cualquiera de las 2 características también pueden encontrarse. Tras un examen adecuado, no hay ninguno de los síntomas desde el criterio anterior que pueda explicar, ¿no?, la presencia de esa enfermedad. Y si hay una enfermedad médica, que ojo, también puede existir, ¿no, doctora? Pero como la paciente de hoy día me decía, pero doctora, yo he tenido también dolores en la mama y efectivamente el año pasado me extirparon un fibroadenoma. Y le digo, sí es cierto que has tenido fibroadenoma, ¿no? Pero el cuadro no ha sido tan aparatoso como tú lo has mostrado. Tú has mostrado de que había un dolor, mencionaste que también que le estaban saliendo fluidos, porque estaba leyendo su historia, una historia bastante, ¿no?, bastante abundante. Le digo, aquí menciona, hasta inclusive te han querido descartar prolactinoma, porque tú has mencionado que tenías secreciones lácteas, y no han sido secreciones lácteas. Y me dice, sí, pero es que a mí me parecía, ¿no? Y hasta que no me hayan hecho los exámenes yo no podía estar convencida. Ojo que en la somatización tú les presentas y sí se convencen, cosa diferente de la hipocondría, ¿no? Son cositas que van haciendo diferencia los diagnósticos, ¿no? Los síntomas no se producen intencionalmente, no es que el paciente se esté haciendo, doctora, esa paciente se pasa porque viene aquí nada más a hacerse la víctima. No, si es que fingen, ya estaríamos hablando de un trastorno facticio, ¿ya? Eso sí es con alevosía, como se dice, ¿no? A propósito viene y se hace la enfermita para, no sé, pues evadir, qué sé yo, cargos legales, ¿no?, o algún procedimiento. ¿Cómo los tratamos estos pacientes somatizadores? Todo es psicoterapia. Algunos nos mandan a psiquiatría, pero francamente nosotros le damos medicación. Solamente deberíamos darle medicación para las patologías concomitantes, que puede ser la depresión, la ansiedad, ¿no? Pero en sí la somatización es
darle una pastilla mágica para que deje de pensar que está teniendo alguna enfermedad. Más es la psicoeducación, ¿no? Incrementar la conciencia del paciente con el fin de que esté de acuerdo a recibir ayuda psiquiátrica. O sea, tú tienes que decirle, señor, ¿se da cuenta de que todas sus visitas al médico internista durante estos años han sido vanas? Sí, doctor. ¿Se ha dado cuenta que en todas sus visitas al internista, el internista terminó mandándola al psiquiatra? Sí, doctor. Entonces, señor o señora, ¿usted cree que el tratamiento puede ser por medicina interna o tendrá que venir al psiquiatra? No, doctora, tengo que venir al psiquiatra. Entonces, eso es parte del tratamiento, la psicoterapia individual y en grupo. Es gracioso a veces cuando tú los juntas a toditos y todos están hablando de sus males y comienzan a criticarse. Oye, pero ¿cómo va a ser, señora? No, usted no debes pensar así porque todo está en tu cabeza, ¿no? Y comienzan a intercambiar entre ellas cositas y al final todas salen diciendo, ay, sí, es que doctora, tener esas cosas es bien feo, uno a veces piensa que es, pero bueno, ya me he dado cuenta que a varias les pasa igualito que a mí. A veces es necesario verse reflejado en el otro. Tú puedes identificar errores en el otro, pero a veces identificar errores propios, no los ves. Para eso sirven las psicoterapias grupales. Enfrentar a los síntomas, ¿no? Señor, señora, cuando venga el dolor de cabeza, respira profundo, trata de ver tele, no sé, de repente si te place, sales a respirar un poco de aire puro al parque, caminas o escuchas música. ¿Se te pasó? Sí, doctora, se me pasó. Bueno, entonces obedece a una somatización. Estrategias para expresar sus sentimientos. Señora, pero no se quede callada. Doctora, es que todos mis hijos tienen, tienen hijitos, mis nietos, y a toditos mis nietos me los dejan en la mañana y yo me vuelvo loca, ¿no? Y ya después cuando se llegan a mis nietos comienzan mis dolores y digo, ay, mañana otra vez. Señora, pero usted podría decirles que cada uno, pues, en todo caso, paguen a una nana. No, doctora, es que me da vergüenza con mis hijos. Bueno, señora, hay que darle estrategias para que usted exprese su malestar con los hijos y los hijos puedan entender que no puede haber sobrecarga laboral con usted, ¿no? Los trastornos de conversión ya son enfermedades con síntomas o déficits que van a afectar las funciones motoras. Los conversivos sí, a mí me dan un poco más de tristeza, me da pena porque sufren no solamente los dolores, sino que ya hay limitaciones funcionales. Entonces, si es que alguno de ustedes en algún momento ha tenido una limitación funcional, creo que no hay nada peor que eso, ¿no? Porque no te permites, pues, por ejemplo, amaneces un día y no sientes tus piernas. O sea, doctora, no puedo mover mis piernas, ¿no? Me habré quedado paralítico, no puedo mover. O si no, doctora, me pellizcan en la pierna y no siento dolor. O sea, y esos cuadros son así, ¿no? Doctora, pero entonces no se está haciendo. O sea, es verdad. Lo que pasa es que los cuadros, las conversiones, ustedes recuerden que las terminaciones nerviosas todas van a un centro de orden que es el cerebro. O sea, el cerebro emite lo que son las respuestas para, ¿no? Entonces, en estas enfermedades van a afectarse las funciones motoras, sensitivas, voluntarias, que sugieren la presencia de una enfermedad médica. O sea, aparentemente esos pacientes sí van al neurólogo y es necesario hacerle electromiografía, hacerle descarte de todas las enfermedades que podrían haber, ¿no? Al final, cuando no hay nada, recién nos mandan al psiquiatra. Pero si es que por ahí un neurólogo está entrenado, ya concomitantemente le va haciendo la tomografía, le va haciendo la electromiografía, pero también le va preguntando, señora, ¿y usted tiene algún problema en casa? ¿O de repente ha habido un suceso así muy impactante en esos últimos meses o estas semanas? Sí, doctorcito, justo me da todo esto de que no puedo mover mis piernas cuando ayer nos han desalojado, ¿no? O como yo vi a una paciente de cuando 16 años, ¿no? Que bueno, había salido su beta HCG positivo, ¿no? Sus padres no sabían nada, estaban en el colegio, y al día siguiente del resultado del beta, pues la paciente ya no podía caminar, ¿no? La llevaron de emergencia. Pensaron al inicio que tenía HTLV, me acuerdo, yo estaba rotando en neurología, ¿no? Y al final, ¿no? Le llamaron, ¿saben que no tenía nada? Fue que los entrevisten los psiquiatras, ¿sabes? Que están rotando por acá. Fui con mi otra compañera, ¿no? A hacerle una historia. Y la paciente pues nos comenta, ¿no? De que había algo que le estaba estresando mucho, pero que por favor no le digan nada a su mamá, ¿no? Que era que estaba gestando, ¿no? De 16 años. Bueno, conversamos con el equipo y dijimos, bien, si es que no ha salido nada positivo y la paciente ya tenía una semana, y en el seguro social pues tenerlos una semana obviamente, pues no es un costo, también es
una cama menos para otro paciente que podría beneficiarse. Entonces se conversó con la mamá, ¿no? Se conversó con la mamá y no se le menciona, obviamente no se le va a ir a chismosear, ¿sabes qué? Tu hija me ha dicho que está embarazada. No. Se le comenta nada más, ¿sabe qué, señora? Creo que usted tendría que hablar muy bien con su hija porque hay un tema que le está haciendo muy difícil expresarle a su hija. Entonces, su hija ya nos ha dicho que quiere conversar con usted, pero ojo, bajo un ambiente cordial. Acá no se aceptan golpes, no se aceptan inquietancias fuertes. ¿Usted desearía que su hija recupere el caminar? Doctor, es lo que más quisiera, ¿no? La señora llorando, ¿no? Todos los días, ¿qué le ha pasado a mi hija? ¿Qué enfermedad tendrá? Entonces, no hay problema si es que fuese alguna otra causa, digamos, una noticia que ella tendría que decirle, no una enfermedad, sino de algo que esté pasando o por algún problema que esté atravesando. O sea, uno le va entrenando al familiar, ¿no? A recibir una noticia penosa, pero no del ámbito de salud, sino de otro ámbito. Pero la mamá dijo, sí, doctora, por supuesto, estoy presta a escuchar. Conversaron esa tarde y al día siguiente regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Me ha ido bien, mi mamá me ha dicho que está bien, que menos mal que ese embarazo a que no sea otra cosa, ¿no? Me ha dicho que va a conversar conmigo, con mi papá, me va a ayudar, bla, bla, bla. Pasó el segundo día y al tercer día se fue caminando, ¿no? Y todos los neurólogos nos decían, pero ¿por qué sus pacientes de psiquiatría nos hacen esto, ¿no? O sea, no es que les hagan esto, lo que pasa es que en pregrado hemos estudiado acerca de trastornos de conversión, ¿no? Y cuando ustedes no encuentran nada, ustedes mismos, ¿no? Tienen que hacer un tamizaje de si es que el paciente tiene algún secreto o alguna cosa que le esté perturbando mucho. Obviamente que es una perturbación mayor, tampoco es que sea algo muy ligero que el paciente ni le dé importancia, ¿no? Tiene que ser algo que trascienda en la vida del paciente, ¿no? Para que hagan estos trastornos. La incidencia, como ven, es mucho menos que la somatización. Ya la proporción de hombre y mujer es menor también, pero igual seguimos liderando las mujeres de 2 a 1. Puede iniciar a cualquier edad, pero lo más habitual es que pase en la adolescencia y en los inicios de la edad adulta. El trastorno suele producirse entre el final de la infancia y el inicio de la vida adulta, más o menos entre los 10 a 35 años. O sea, en la edad de ustedes, ¿no? Aproximadamente. El inicio del trastorno suele producirse, ya lo comenté, entre 10 a 35 años. ¿Y qué personalidad se observa en este trastorno de conversión? Histriónicos dependientes, ¿no? O sea, son pacientes dependientes emocionales, muy fijados en el qué dirán. ¡Ah! Me pasó eso, estoy embarazada y ahora me van a matar, ¿no? ¿Qué dirán mis compañeros de la universidad si me van embarazada? ¡Qué rollo! ¿No? Pues las personalidades dependientes histriónicos, ¿no? Que siempre quieren estar en la mira de todos, ¿no? A veces ni siquiera son el centro de atención, pero creen serlo, ¿no? Piensan que están todo el mundo muy pendiente de ellos, cuando de repente, oye, no, sí, qué vergüenza. Yo conocí una colega que era paciente, ¿no? Ay, qué vergüenza, tenía 40 años y estaba gestando, ¿no? De un enamorado que tenía. Y digo, ¿cuál es el problema? ¿Qué dirán porque no me he casado? Ay, no te pases, pues, no tienes 40 años, o sea, ya como que estás un poco grande ya. No, pero es que siempre mi familia pregunta y mis colegas, ¿qué van a decir? Créeme que a nadie le importa, o sea, a nadie le importaba. O sea, yo soy de tu promoción y te diré que de verdad nadie habla de ese tema. Pero estas personas que tienen estas personalidades, pues, siempre están muy preocupadas por eso, ¿no? Entonces ellos hacen con frecuencia el trastorno de conversión. Factores psicoanalíticos también se explican respecto a las represiones de los conflictos, ¿no? Interpsíquicos, son inconscientes muchas veces, no sabía que era eso, ¿no? Y la conversión de la ansiedad en síntomas físicos. Factores biológicos, lo que les comenté, se repite el hipermetabolismo del hemisferio no dominante y un hipometabolismo del dominante, ¿no? Las manifestaciones clínicas van a ver los síntomas sensitivos. Si en somatización eran síntomas digestivos predominantes, aquí van a ver los sensitivos, que es anestesia o parestesia, lo que les comentaba de esta paciente que no podía movilizar, que no sentía dolor tampoco. Otros casos aparatosos, como por ejemplo en ginecología, ¿no? En obstetricia, perdón, al momento de dar a luz, un caso que nunca más he vuelto a ver, ¿no? Pero era una mujer que dio a luz, en el expulsivo gritó tan fuerte, ¡ah! ¿No? Un dolor así desgarrador,
dio a luz y comenzó a gritar: me he quedado ciega, estoy ciega. Entonces pensamos que era un momento de repente agudo, ¿no? De estrés agudo, había sufrido bastante, había tenido un periodo de latencia largo. Observamos a la paciente y al día siguiente no miraba, no leí, no observaba, no veo, pero estoy ciega. 2, 3 días, llegó el familiar de provincia, ¿no? Su esposo. ¿Qué había pasado? Que la paciente días antes de hospitalizarse sabía que el esposo tenía otra pareja alterna, ¿no? Durante el embarazo. Y estaba pues con ese tema. Y francamente la paciente estaba, o sea, era ciega total por lo que ella decía, no veía, ¿no? Oftalmología la revisó, no tenía nada, pero la mujer decía que estaba ciega. Cuando llegó el esposo, conversaron, se amistaron, el esposo dijo que no era nada significativo, que lo iba a arreglar y bla, 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 todo. Oh, sorpresa, ¿no? Recuperé la vista. ¿No? Verdad que algunos decían: no, esta paciente se ha hecho. No se hacía, porque cuando caminaba o deambulaba, francamente se chocaba. Tenía muchas limitaciones, ¿no? Para pensar en un facticio. Bueno, pero así de aparatosos son. En otras ocasiones me han comentado de las sorderas, eso sí yo nunca he visto. Pero un colega hablaba de una sordera, ¿no? Cada vez que hablaba en consulta era difícil, que no escucho, ¿no? Hasta que llegaron a solucionar el tema que tenía el paciente y de pronto comienzan a escuchar. Síntomas motores, movimientos anormales, la alteración en la marcha, debilidad, las parálisis. Todo lo que vean que se asemeje a enfermedades neurológicas, ¿no? Y las pseudoconvulsiones, tienen también que aprender a diferenciar eso, ¿no? ¿Qué cosa es una convulsión y una pseudoconvulsión? En estos grupos religiosos, y no quiero ofender a nadie, cada quien tiene una religión, pero hay grupos religiosos en los cuales tienen alabanzas, un poquito con manifestaciones bastante teatrales, ¿no? En el cual se tiran al piso y comienzan a estar en éxtasis. En alguna emergencia, recuerdo, en una guardia, ya eran las 7:20, ¿no? 10 minutos para que ya uno se libere, y llega una señora de esas, ¿no? Con todos los hermanitos ahí al costado, ¿no? Tratando de hacer oraciones y todo. ¿Y qué pasó? No, la hermanita está que convulsiona. Y la mujer estaba, ¿no? Pero no era una convulsión tónico-clónica, no había relajación de esfínteres, no tenía, ¿no? Igual se le practicó su electroencefalograma, nada, ¿no? La mujer decía, ella cuando pasó todo este estado, decía que ella estaba en un estado de éxtasis, que en ese momento veía a Dios y todo. Y francamente es muy sugestivo, pues, todo lo que uno ve en las prácticas religiosas. O sea, uno puede tener la espiritualidad de sus creencias, pero hay limitaciones, obviamente, ¿no? En las cuales uno tiene que aprender a poner un límite, ¿no? O sea, puedo hacerlo, pero este estado no puede llevarme a hacer cosas como, por ejemplo, pues, olvidarme del lugar donde estoy, ¿no? Entrar en un trance y hasta llegar al hospital. A la mujer le hicieron punción lumbar, le hicieron de todo, ¿no? Al final no tenía nada. Pseudoconvulsiones, ¿no? El reflejo pupilar y nauseoso se conservan, ¿no? ¿Tú los observas? Nada. ¿Cómo vaya a ser el diagnóstico en los síndromes conversivos? Tienen que haber más síntomas de déficit que afectan funciones motoras, voluntarias o sensoriales, y sugieren una enfermedad neurológica, o sea, aparentan francamente enfermedades neurológicas, ¿no? Se considera que los factores psicológicos están asociados al síntoma o al déficit, debido a que el inicio o la exacerbación del cuadro vienen precedidos siempre por conflictos u otros desencadenantes. El síntoma o déficit no está producido intencionalmente y no es simulado. Tras un examen clínico, el síntoma o déficit no se explica por la presencia de una enfermedad médica. A veces es un poco difícil, pero bueno, yo sí, por curiosa, ¿no? Antes en la práctica previa a ser psiquiatra, en este caso del adolescente que yo estaba rotando, me llamaba mucho la atención, decía, ¿cómo un conversivo no puede sentir dolor, ¿no? O sea, con las agujas, a ver, dame una aguja y nada en la pierna, ¿no? A ver, nada, pellizcones, agujas. Tú le puedes poner de todo, están totalmente anestesiados, ¿no? Sus pacientes. Increíble. El déficit o el síntoma no se va a limitar al dolor o a la disfunción sexual, no aparece exclusivamente en el transcurso de una somatización, o sea, tienen que descartar somatización, como les comentaba, y no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. El tratamiento, qué pena, ¿no? No suelen responder al tratamiento los conversivos. Porque respecto al tratamiento les comento en cuanto farmacológico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver siempre la reducción del estrés.
Ejemplo, si en esa adolescente, la adolescente no conversaba con la mamá y no le daba la venia de repente de quedarse en casa, o que nada malo le iba a pasar, o no le iban a moler a palos de repente, esa paciente iba a estar totalmente anestesiada, ¿no? ¿Sabe Dios hasta cuándo? Hay que darles a los pacientes educación para afrontar la enfermedad crónica. La resolución de los síntomas suele ser espontáneo, sirven mucho las terapias de grupo, más que nada para que identifiquen los rasgos de personalidad que tienen. Y la sugestión y la persuasión es un arma peligrosa en estos pacientes. Se les comenta, ¿no? Mira, si tú tienes esos rasgos de personalidad, no histriónico, dependiente, si ya has hecho un episodio de conversión cuando tu pareja se ha ido, entonces limítate, no estés yendo a esos grupos de coaching, ¿no? Porque obviamente te van a trabajar a la sugestión y a la persuasión. Ten cuidado con las parejas que elijas, ¿no? Una pareja que pues te va a manipular o te va a sugestionar, tú estás loca al final, o tú eres el que está mal, ¿no? Tú tienes esto, seguramente estás mal, seguramente... Le llenan la cabeza de tantas ideas y estos pacientes se sugestionan tanto que terminan en estos cuadros. La hipocondría, a diferencia de la somatización y de la conversión, en esos pacientes carece la conciencia. O sea, tú puedes mencionarle los motivos por los cuales le estás dando de alta, y los pacientes están tercos y necios a que no, y que tienen algo, y que tú eres un mal médico y no has descubierto todavía la enfermedad, que existe, pero que de repente ni siquiera está registrada en los libros, ¿no? Pero existe. 6 meses nuevamente, el tiempo en el cual no tiene que esperar para diagnosticar ello. Se caracteriza por una preocupación generalizada y no delirante, con temor a llegar a tener o la idea de que ya se tiene una enfermedad grave. La característica en el hipocondríaco no es que me duele la pierna, o es que me duele el pecho, o es que no puedo caminar. La idea en el hipocondríaco es que es una enfermedad y es gravísima, basada en la interpretación errónea de síntomas corporales. Produce sufrimiento, sí, y una disfunción significativa en la vida propia. La prevalencia en la población se desconoce, obviamente porque estos pacientes no aceptan, ¿no? Y no mencionan que, ¿no? Yo tengo hipocondría. No, los pacientes no lo mencionan. De 4 al 6% acuden a una consulta en medicina general, ¿no? Se calcula que hasta podría ser un 15%. Hombres y mujeres se afectan por igual. Los síntomas inician a cualquier edad, una frecuencia mayor entre 20 a 30 años. Y ojo que ya se han hecho estudios en estudiantes de medicina, el 3% de estudiantes de medicina durante los 2 primeros años de carrera. ¿Ustedes en qué año están? En quinto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes harán esta hipocondría por los primeros años? Etiología. La primera teoría menciona que las sensaciones somáticas van a presentar umbrales inferiores al normal. Hay menor tolerancia al malestar físico. Lo que es una nada puede parecer al paciente un todo, ¿no? La segunda teoría habla del modelo del aprendizaje social, que estos síntomas van a entenderse como un intento de adquirir un rol de enfermo, ¿no? Por parte de la persona, que debe hacer frente a problemas que le parecen insalvables o insoportables. La tercera teoría habla de una variante, ¿no? La hipocondría la enfocan como una variante de otro trastorno mental, en los cuales tienen patologías concomitantes como es el trastorno depresivo y ansioso. Y una cuarta y final teoría habla de la escuela psicodinámica, un enfoque psicodinámico que te habla como los deseos agresivos hacia los demás. O sea, hay gente que guarda tanta cólera así, o sea, no pueden, son los llamados los pasivos agresivos, ¿no? Están contenidos, están reprimidos, no pueden hacer mayor cosa y comienzan pues a tener estas ideas ya no heteroagresivas sino autodestructivas. Las manifestaciones clínicas en los hipocondríacos, bueno, ellos creen que sufren una enfermedad grave que no ha sido diagnosticada aún. A medida que el tiempo progresa puede cambiar sus creencias a otra enfermedad. Si es que en un año venía con una enfermedad mortal pulmonar, después de 5 años puede venir con una enfermedad mortal digestiva. Suele estar acompañado de depresión y ansiedad,
La duración mínima de síntomas son 6 meses, y si no cumple el criterio de 6 meses, se cataloga como un diagnóstico trastorno somatomorfo no especificado, ¿ya? El no especificado obedece a que no cumple la temporalidad, a diferencia del inespecífico. El tratamiento de los trastornos por hipocondría, también con psicoterapia, aunque el pronóstico es malo en los pacientes de hipocondría, ¿no? La farmacoterapia solamente lo vamos a dar cuando el paciente presuma una patología. O sea que debido a que este paciente tiene 6-7 años en búsqueda, va a todos los gastroenterólogos porque siente que tiene un bulto en el estómago, que por más que le han hecho tomografía, ecografía, ha viajado a otros países, ha visitado a todo tipo de gastroenterólogos, pero nadie le encuentra la patología. Eso los frustra mucho, a diferencia de los somatizadores. El somatizador se queda tranquilo cuando tú le explicas, el hipocondríaco no. Y esto hace que el hipocondríaco, aparte de tener este malestar físico, ¿no? Una creencia, tiene ya depresión. El dismórfico corporal es una enfermedad que nosotros vamos a tener mayormente en consultorios de cirugía plástica, en los consultorios de dermatología. Ahí es donde más cantidad de pacientes se encuentran. Los pacientes se preocupan por defectos corporales. Muchas veces son imaginarios, pero otras veces puede existir la lesión. Por ejemplo, tengo un grano o una mancha en la mejilla, que puede medir pues 5 milímetros, pero el paciente te lo describe como una mancha irregular, que a veces crece en la tarde, que en la mañana se hincha, que toma volumen y que tiene una coloración atornasolada. Pueden describirte muchas cosas o muchos cambios respecto a esa pequeñita lesión que hay. O sea, en la parte objetiva es una lesión mínima. En la parte subjetiva, esos pacientes se enferman y viven muy pendientes de esa lesión, ¿no? Es una distorsión exagerada de un defecto mínimo. Está acompañado de malestar significativo o deterioro del funcionamiento personal. O sea, esos pacientes a veces no quieren salir. Yo tenía un paciente, bueno, cuando atendía en la tarde, solía atender hasta las 5 de la tarde, un tiempo solamente trabajaba hasta las 5 de la tarde, y había un paciente que rogaba por llegar a las 6, ¿no? Doctora, ¿puede hacer un espacio a las 6 de la tarde? Porque es que yo no puedo salir hasta que el sol no se oculte. El sol se tiene que ocultar porque si no mi piel se va a manchar. El paciente, es cierto, tenía pecas. Ahora, no era, ustedes saben que aquí hablar en Perú de blancos no hay, pues no, una raza así, caucásicos no hay, ¿no? La mayoría es un mestizaje. Entonces el paciente tenía, pues, ¿no? Un mestizaje también. Yo le comenté, oye, tu piel no es blanca como para que pues, puedas estar expuesto a, qué sé yo, al sol y te produzca un gran deterioro. La dermatóloga ya le había explicado eso también, pero el paciente insistía. Un día llegó a las 5, llegó 5 para las 5, yo ya me quería ir, pero tuve que quedarme un momento para ver, ¿no? Había hecho su esfuerzo por llegar a consulta, le saco la gorra y estaba todo lleno de crema, ¿no? Me quedo hablando, le digo, ¿qué has echado? Protector solar. A ver, muéstrame tus pecas. Oh, doctora, pero ahorita, por ejemplo, deben haber, no sé, todo el rostro debo tenerlo, porque en la tarde cuando yo me expongo al sol, se multiplica. No tenía más que unas 5 pequitas por acá, y eran ínfimas, ¿no? Entonces la mamá lloraba, me decía, doctora, está enfermo mi hijo, porque siempre me habla lo mismo y ya no sale. Estuvo en el instituto y cuando comenzó con esa enfermedad, dejó de ir al instituto, ahora ya ni siquiera quiere ir a comprar el pan, ¿no? Los deteriora muy feo, ¿no? En cuanto a la epidemiología, pues visitan al dermatólogo, al internista y al cirujano plástico. Puede ser frecuente de lo que antes se pensaba. Por ahí yo creo que muchos de ustedes sabrán o conocerán a alguien que ha tenido trastorno somatomorfo del tipo dismorfia, ¿no? Puede ser más frecuente, como les comentaba, la edad de inicio es entre los 15 y 30 años.
La frecuencia es mayor en mujeres que en hombres. Más del 90% de los pacientes están depresivos. ¿Por qué? Porque les altera todo, no pueden ya salir. La apariencia para ellos lo es todo. El 70% tiene trastornos de ansiedad y el 30% hasta psicosis llegan a ser. En cuanto a la etiología, ¿se recuerdan, no? Creo que este joven falleció, el que se había hecho miles de cirugías para parecerse a su personaje favorito. Se desconoce la causa, ¿ya? En la etiología, y puede estar relacionado con factores o patrones culturales, ¿sí? Estereotipos de belleza, y se asocia a trastornos mentales. Dentro de las manifestaciones clínicas está la preocupación del defecto, principalmente es el facial. ¿Ya? Dentro de lo que es cabeza, el cabello es el 63% de consultas, ¿no? Tengo mi cabello que no me gusta, mi cabello está horrible, no puedo salir con este cabello, ¿no? Usan gorros, se tapan. La nariz y la piel en el 50%, los ojos en un 27%, y el resto pues pecho, pómulos, o fealdad del rostro en general, ¿no? Toda mi cara está horrible, no puedo mostrarme a la gente, 10%. Los criterios para este diagnóstico son preocupación por el defecto imaginado o el presente, pero que sea mínimo, ¿no? Cuando hay leves anomalías físicas, una preocupación excesiva. La preocupación va a provocar malestar clínico o deterioro social, laboral, en áreas importantes de su vida. La preocupación no va a explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental. Ejemplo, insatisfacción con el tamaño y la silueta corporal en la anorexia. O sea, si es que esta paciente, ¿no?, menciona de doctora, yo me veo gorda, pero está pues bastante delgada, esto ya obedece junto con otros criterios a lo que es anorexia. No vas a enmarcarlo en lo que es de dismorfia corporal, ¿no? El tratamiento es, bueno, procedimientos quirúrgicos. Esos pacientes van a pasar por todo ello, sin embargo nada les va a resultar fructífero. Puedes utilizar en esos pacientes los tricíclicos, ¿no?, los IMAOs también, medicamentos como fluoxetina y clomipramina. ¿Por qué? Porque estos medicamentos están descritos en reducción de síntomas de hasta el 50%, ¿ya?, de los pacientes. Y ya terminando el tema, están los trastornos por dolor. Bueno, ahora actualmente se habla un poco de fibromialgia, ¿no? Francamente ni siquiera hasta ahora tiene una clasificación la fibromialgia dentro del CIE-10. Nosotros en psiquiatría lo vemos como trastorno por dolor, y es pues un dolor en una o más partes, gravedad suficiente para el paciente para que vaya a acudir al médico. Este dolor no se justifica por una patología, ¿ya? Ejemplo, doctora, pero la paciente tiene artritis, ya, está bien, tiene artritis, pero el dolor que ella comenta no solamente es en articulaciones, tiene dolores en el hombro, dolores de cabeza, dolores, qué sé yo, en el dedo gordo, tiene dolores por todos lados, y solamente es dolor, no es que tenga otro problema, más que dolor. ¿Los factores psicológicos desempeñan un papel importante? Sí. Cada vez que discuto con mi hijo, me empeora el dolor, es como que comienza todo el cuerpo a dolerme, pero de una forma que parece que me ha caído un costal o que me han golpeado. El dolor está asociado al estrés emocional y deterioro del funcionamiento. Pacientes que piden descansos médicos por esto. Dolor somatomorfo es un sinónimo, el dolor idiopático es otro, dolor psicógeno o dolor atípico. La prevalencia a los 6 meses y a lo largo de la vida se sitúa entre el 5 al 12%. Está asociado a trastornos psiquiátricos de tipo afectivo o ansiosos. El dolor crónico asociado a depresión y el dolor agudo a ansiedad. En cuanto a la etiología, hay factores psicodinámicos que describen que el dolor puede servir como un método para obtener amor o compensa. Dentro de los factores conductuales, vemos los condicionamientos, ¿no? Las conductas del dolor refuerzan cuando son compensadas, ¿no? Como le duele mucho, mejor que no trabaje, ¿no? O ya no le pongas tantas guardias porque
pobrecita, ¿no? Siempre está con dolor, se queja, algo tendrá. Bueno, entonces van inconscientemente asociando estos reforzamientos y van incrementando la frecuencia de los episodios de trastorno por dolor. Factores interpersonales también, ¿no? Son dolores intratables y estos suelen ser mecanismos de manipulación para obtener ganancias secundarias. También hay que observar qué tipo de pacientes, ¿no? Y la personalidad. Si es de por sí son pacientes con rasgos psicópatas o con rasgos dependientes, ¿no? Que uno sabe que justo le da el dolor cuando quiero viajar, ¿no? Yo tenía un paciente que su hija, pobrecita, tenía muchas ganas de irse a su servicio rural y retrasó todo un año, ¿no? Por la mamá. Es que yo no sé qué va a pasar si mi hija se va, porque cada vez que mi hija se ausenta yo tengo mucho dolor. Es como si mi cuerpo se enfermara, doctora, ¿no? La chica estaba bastante preocupada, le hizo de todos los estudios. También dudaba del diagnóstico, yo decía, pero es un trastorno por dolor. Es un trastorno por dolor y tu mamá tiene, o sea, en la evaluación tiene características manipulatorias, ¿no? Y tu papá lo describe, tus hermanos lo describen, pero parece que tú eres la misma como que la defiende a la segunda. Finalmente, pues, la chica se fue al servicio rural. La señora tuvo su crisis aguda de dolor un mes, ¿no? Y después mejoró. Se le dio medicación para, bueno, con anticonvulsivantes de segunda generación, ¿no? Como la pregabalina. Y full psicoterapia, ¿no? Full psicoterapia para que afronte ella los cambios en la vida, ¿no? Porque estos pacientes, como les comentaba, ya adquieren este mecanismo de manipulación y suelen repetirlo en otros sucesos de su vida. Ya un factor biológico también, poco estudiado por cierto, es el déficit de las endorfinas, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas vemos en el trastorno por dolor? Dolores lumbares, cefaleas, dolores faciales que son muy atípicos y el dolor pélvico crónico, que lo van a ver también en ginecología. Es el dolor de cabeza de los ginecólogos, ¿no? Los pacientes que quieren ir a descartar EPI, al final no hay nada, es un dolor pélvico crónico. El síntoma principal del cuadro es el dolor, ya les comenté, localizado en una o más zonas del cuerpo, o sea, son algias indiferenciadas, ¿no? El dolor provoca malestar clínico, deterioro social, laboral. Se estima que factores psicológicos desempeñan papeles importantes. La gravedad y la exacerbación también están supeditadas a los factores psicológicos. El síntoma o el déficit no es simulado, ¿ya? Cuando se le entrevista al paciente no es simulado. Esto ya sería, como les comentaba, un trastorno facticio. El dolor no se explica mejor por la presencia de un trastorno del estado de ánimo. O sea, no es que esté deprimido y justo pues con estos síntomas de depresión, cada vez que me pongo a llorar, comienza a dolerme la cabeza. Me duele la cabeza cada vez que lloro, pero calma el llanto, veo televisión, me distraigo y esto pasa. En el trastorno por dolor no. El trastorno es constante, que sí obedece a un estrés, pero es constante. Los tratamientos van enfocados a antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Como es la amitriptilina. Los inhibidores de recaptación también suelen apoyarnos. Psicoterapia, importantísimo para que el paciente identifique la nosología de su enfermedad. Los médicos no debemos enfrentarnos a los pacientes. No sean de esos médicos que dicen, ay, todo está en tu cabeza, ¿no? Otra vez acá, señora, usted es psiquiátrica, váyase a consultorio. Los enferman más, ¿ya? Pero los pacientes son muy susceptibles, como les comentaba, tienen rasgos de personalidad dependientes, histriónicos, entonces no conviene la confrontación, ¿ya? El programa de control del dolor, podrían ellos ir, sí, formar grupos, ¿no? Todos los migrañosos, los 10 miércoles en la tabla de acudir, ¿no? Eso sí, dolores migrañosos, dolores tensionales. Se hace una alianza también con los psicólogos para comentarles cómo los pacientes van mejorando sus estados depresivos y cómo es que tienen que ir también haciendo una reconstrucción, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Tienen que ir racionalizando sus dolores. O sea, ellos mismos tienen que ir viendo, enfocado a qué, identificando en qué momento viene el dolor, cómo es el dolor, etc. Los trastornos somatomorfos indiferenciados, como les comentaba, es cuando no cumplen el criterio de tiempo, ¿ya? Ahí es donde uno
puedes colocar ese diagnóstico, puedes marcar esa alternativa. Los trastornos somatomorfos no específicos es aquellos que sí pueden cumplir el tiempo, pero no te cumplen todos los criterios. Esta categoría incluye trastornos con síntomas somatomorfos que no cumplen criterios para un trastorno específico. Doctora, pero tenía 3 criterios de la somatización. Sí, pues, pero somatización te pedían 3, 4, 2 y eso solamente tiene 6, ¿no? No te cumplía, por ejemplo, el de la esfera sexual. Pero sí cumple temporalidad, sí, pues, pero está dentro de lo que es trastorno somatomorfo no especificado. ¿Qué otras alteraciones somatomorfas podemos encontrar? La pseudociesis, ¿ya? Ese es un término, es un poco raro verlo, pero sí se puede presentar y ustedes tienen que saber interpretarlo. Son pacientes que están con síntomas de embarazo, ¿ya? Mujeres obviamente, con síntomas de embarazo, creen erróneamente que ya están embarazadas y tienen una sensación de protrusión umbilical, flujo menstrual reducido, pueden llegar a menorrea también, sensación subjetiva de movimiento fetal, náusea, secreción, congestión mamaria, dolores. Puede haber cambios de tipo endocrino, ¿no? Pero el síndrome no se explica por la presencia de una enfermedad causante de alteraciones. Finalmente se les hace su beta, se les hace un seguimiento, no hay embarazo. Es una pseudociesis. Un trastorno también que implique síntomas hipocondríacos no psicóticos, pero que tenga menos de 6 meses. Y un trastorno con síntomas físicos que no se expliquen en menos de 6 meses de duración y que no sea debido a otro trastorno mental. ¿Ya? Bueno, todo esto está en los manuales de Kaplan, en el CIE y en el DSM-4 o en el 5 también. ¿Ya? Y nuevamente hacerles mención del tipo de preguntas para la evaluación. Somatización con conversión. Pueden haber muchas similitudes, pero un dato, por ejemplo, la presencia de predominio de síntomas gástricos o una persona que siempre haya connotado ser enfermiza, ¿no? más orientado, según esos datos, a lo que es trastorno de somatización. Los trastornos por dolor pueden presentarse en casos clínicos en los cuales el paciente sí ha tenido un diagnóstico. Por ejemplo, como les comentaba, artritis, o puede haber tenido una secuela tal vez de un accidente, ¿no? Pero definitivamente el dolor que se presenta no justifica la condición médica que tiene. Creo que está bastante claro. No sé si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia. A la web me parece que ahí están los 2 artículos. Las preguntas. ¿Les van a tomar hoy día el pretest, post-test? ¿Nada? ¿No les van a tomar nada? Ya. Entonces, bueno, estaré enviando las preguntas a la secretaría. Tengo entendido que este tema entra para el último examen. Ajá, muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Hasta otra ocasión.